Estimados, esperando que se encuentren muy bien, en esta oportunidad nosotros vamos a seguir activando conocimientos previos de lo que vimos la semana pasada. ¿Quién recuerda lo que vimos la semana pasada? Yo no sé. Estimado. La función cuadrática. Ya, perfecto, estuvimos viendo función cuadrática. ¿Qué se acuerdan específicamente? Las ecuaciones de segundo grado. Ya, perfecto. Para eso entonces es importante hacer la activación de conocimientos previos, es decir, todo lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Entonces comenzamos un contenido que se llama función cuadrática y para eso es importante considerar algunos conceptos que son súper elementales. Entonces, si recuerdan, la semana pasada yo hice un experimento con Nicolás tirándole una pelota y Nicolás la recibió, que eso representaba la parábola de una función. Entonces yo le dejé como tarea a todos y todas ustedes que pudiesen ver algunas situaciones en la vida diaria donde se puede ver, ¿no es cierto?, la situación de una función o de una parábola, que en este caso es una función cuadrática. ¿En qué lugar o en qué situación yo puedo ver la parábola de una función cuadrática? En un puente. Perfecto, en un puente, excelente. Entonces, en la activación de conocimientos previos, entendemos primeramente que tenemos la parábola, la cual puede ser cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo corresponde a una parábola que tiene punto mínimo y por otra parte tiene un punto máximo. Perfecto. Entonces, para eso yo le pido algunas situaciones de ejemplo. No sé, por ejemplo, me acaba de decir la señorita Marcela, en este caso, que nosotros estuvimos viendo algunos ejemplos donde nosotros podíamos identificar este tipo de comportamiento en la vida real. La señorita me decía un puente, ¿no es cierto? Un puente, donde en este caso dibujado una cosa más o menos así. Un puente, donde en este caso podemos ver inmediatamente la forma representada, en este caso, de una parábola, ¿no es cierto?, con punto máximo, pero también cóncava hacia abajo. ¿Qué otro ejemplo a usted se le ocurre para poder identificar este comportamiento aparte de un balón o de una pelota? Yo, cuando saltamos la cuerda, Perfecto. ¿Y cómo sería esa gráfica, señor? cuando uno está antes de saltar el punto mínimo y cuando uno ya da la vuelta el punto máximo. Oye, excelente ejemplo, Maxi. Entonces, el segundo ejemplo, claramente, la cuerda o saltar la cuerda, donde acá tenemos, ¿no es cierto?, al Maximiliano. Acá tenemos, por ejemplo, a Nicolás, están dando la cuerda. Entonces, al dar la cuerda, mientras una persona salta, se van generando, ¿no es cierto?, lo que es un punto máximo y un punto mínimo, de acuerdo, ¿no es cierto?, al comportamiento de la parábola de la función. Y veamos como por tercer caso otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se le ocurre? Ese es el comportamiento. ¿Una qué? ¿Ya? Hacia abajo. Perfecto, como excavar, ¿no es cierto? Sí. Y en este caso abajo, por ejemplo, en la playa, cuando estás haciendo... Un no sé, punto mínimo. ¿ah? Un punto mínimo. Un punto mínimo. Entonces, en este caso, como estamos cerca del mar, en la arena, si tenemos la playa y el mar, que tranquilo te vaya, tenemos acá, ¿no es cierto?, que podemos excavar al punto de generar, en este caso, un agujero y que automáticamente podamos identificar ese comportamiento. También hablamos la semana pasada de las ondas sonoras que tienen nodos y antinodos, donde se genera esta clase de comportamiento en base a la función cuadrática. Señorita, Valentina, cuénteme, ¿cuál ¿Una es su ola pregunta? así como del mar serviría? ¿Como que avanza así? Claro, porque es un comportamiento, un fenómeno que en algún momento se transforma en un comportamiento. Jugar base. Ese Por bicho que ejemplo, tenía Tirar la pelota en el. En el insertar en él, Sí, po. ¿cómo se llama en él? En el área. En el aro, ¿no es cierto? También sirve, ¿no? Correcto. Y ese, estimado, Agustín, ¿tendría punto máximo o punto mínimo cuando usted arroja la pelota? Punto mínimo. ¿Seguro? Si usted la arroja, ¿qué punto tendría? Ah, punto máximo. Punto máximo, ¿verdad? Después Punto. baja. A punto de caer, pero como que no pude ir, lamentablemente Pero cayó la entonces, pelota. por ejemplo, cuando hablamos también se generan ondas que son... Que tienen el comportamiento de una parábola. Perfecto. Entonces, todos esos ejemplos que ustedes dieron son totalmente válidos. Es decir, en la naturaleza se puede ver representado el ejemplo de una función cuadrática mediante una parábola, la cual siempre se constituye como punto mínimo y punto máximo. ¿Ok? Esto es como para activar conocimientos previos mediante lo que vimos la semana pasada. Entonces, en base a esa realidad,
A continuación vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a anotar el objetivo de la clase de hoy, solamente a modo de ejemplo, para recordar lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? ¿Todo bien por acá? Todo bien, profe. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Entonces, como la conclusión de la activación de conocimiento, se entiende que en la naturaleza se puede ver reflejada la matemática, como me parece que me lo preguntó usted, se ve siempre cualquier fenómeno natural. Y ahora estamos viendo la función cuadrática y se ve siempre representado en la vida cotidiana, en lo que usted sea. Usted no ve las ondas sonoras, perfecto. Un puente, una onda. Cuando usted juega básquetbol, o sea, de una forma súper natural, se puede ver o comprender este fenómeno matemático. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar ahora con la clase de que nos convoca el día de hoy. Primeramente, el objetivo de hoy Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer hoy como objetivo de la clase es principalmente representar en una tabla de valores gráficos de manera manual de la función cuadrática en este caso en particular. Y claramente la habilidad que vamos a trabajar en la clase de hoy corresponde a la resolución de problemas donde usted va a tener que calcular algunas expresiones de la propia función y por otro lado representar a través de un gráfico, en este caso, de un plano cartesiano, el comportamiento de la parábola, ¿ok? Si es cóncava, hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del comportamiento. Eso lo vamos viendo a través de que avance la clase, ¿ok? Eso en primer lugar. Entonces, como la primera parte es representar que estamos viendo nosotros función, o también, ¿cómo se le puede decir? Ecuación de segundo grado. Perfecto. Función cuadrática o ecuación de segundo grado, la cual se define por la forma ax al cuadrado más bx es igual a c, más c es igual a 0. Entonces, esta fue la definición que nosotros estuvimos viendo para identificar qué ecuación es de segundo grado y cuál es lineal dependiendo de su relación. ¿Ok? Entonces, para comprender esta realidad, nosotros lo que estuvimos viendo en primera parte es lo que se conoce como la concavidad. La concavidad de la parábola, la cual, si A es mayor a 0, es decir, si tiene valores netamente positivos, siempre la parábola va a ser de esta manera, cóncava hacia arriba, y como ustedes ya saben, va a tener un punto mínimo. Es decir, en este caso, en el valle. Y por otra parte, podemos también comprender que cuando A es menor a 0, Profesor, sí, por supuesto, dígame. ¿por qué si es mayor el punto es mínimo? Simplemente porque tenemos que comprender que el comportamiento me está diciendo que las soluciones, o mejor dicho, la parábola está, digamos, de una forma la cual puede representar un punto mínimo, pero está hacia arriba, la concavidad es hacia arriba. Es decir, esto también se le conoce como las hojas o las raíces, o las soluciones que van siempre hacia arriba dependiendo del comportamiento. ¿Ok? Entonces siempre va a tener un punto mínimo, y en este caso, un punto máximo
y las soluciones irían hacia abajo, por defecto. Claro, es como de una forma totalmente representativa. Ahora, con ejemplo se ve mucho más claro, ¿ok? Pero en este caso es importante comprender que cuando A, que son cualquier valor, cuando son positivos, siempre va a tener un punto mínimo por defecto, y cuando A es menor a 0, va a tener un punto máximo. ¿Ok? Que fueron los ejemplos que dieron perfectamente ustedes. Punto máximo. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a ver ejemplo. Y esto se puede representar a través de un gráfico y además a través de una tabla de valores. Que parece que ustedes vieron función lineal en su momento. ¿Recuerdan haber visto función lineal? ¿No? ¿Algunos sí, otros no? Por ejemplo, usted, ¿se acuerdan? Tabla de valores, algo que usted ha conocido, haya identificado. Sí, correcto. Esto lo comenzamos hace una semana. Que ocupamos los signos. Perfecto, claro. En realidad, en todas las reglas bueno, en todas las tablas de valores se aplican todas las operaciones matemáticas posibles. Entonces, para ello es importante, aparte de conocer lo que se conoce como la concavidad, hacia arriba con punto mínimo o hacia abajo con punto máximo, otro elemento importante a destacar es el vértice. ¿Sí? Entonces, x es igual a menos b sobre 2. Bueno, ¿se comprende? Esa es simplemente una definición. Eso se comprende como la fórmula del vértice. Entonces, en esta fórmula me va a servir para lo siguiente. Quiero que lo anoten de la siguiente manera para que no nos confundamos. El concepto es que el vértice indica el valor asignado para indica el valor asignado para el centro de la tabla. ¿Por qué hablo de tabla? Porque en un momento nosotros vamos a hacer una tabla de valores para posteriormente poder graficar esta función y ver cuál de todo comportamiento corresponde a la función que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, el vértice, primeramente quiero que entendamos que el vértice me sirve para identificar mi punto mínimo, en el caso de que sea punto mínimo, o mi punto máximo. Este va a ser el punto del vértice para que más o menos lo tengamos de forma segura. Entonces, para esto es importante también hacer lo que se conoce como la tabla de valores. Y para eso es importante presentar una siguiente expresión. Entonces, para generar una tabla de valores, es importante inmediatamente expresar una definición, la cual va a ser la siguiente. Se puede interpretar como y es igual, en este caso tiene que ser exacta, sería 2x al cuadrado menos 4x menos 1. Hay que recordar que y también se puede representar como f de x porque estamos hablando de una función, ¿ok? Entonces, de esta manera, necesito automáticamente, que fue lo que vimos la semana pasada, identificar qué cosa de la función, los coeficientes. Entonces es importante comprender cuáles son los coeficientes para esa función. ¿Quién se acuerda cómo nosotros identificábamos los coeficientes? Por A, B. A veces, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque eso es práctico de una función de segundo grado. ¿Ok? Si yo pregunté en general, vamos a identificar, chicos, los coeficientes. Es decir, mi A, mi B y mi C. ¿Cuál sería el valor de A? 2x elevado al cuadrado. Ya, detallito. Quiero que lo veamos en el siguiente forma. ¿2x o solamente el 2? 2x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado me sirve para identificar el valor de A. ¿Pero cuál sería A? 2. Perfecto. ¿Cuál es el valor de B? El 4. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Qué signo tengo delante? Negativo. Negativo, por lo tanto sería menos 4. Y por último, ¿cuál es el valor de C? Menos 1. Que es el número que está de forma independiente, que sería menos 1. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, no hay en algún ejemplo un B o un C?
Porque siempre tiene que haber una para que sea cero. Correcto. Cuando, en este caso, claro. A ver, responda a su compañera. Queda cero. ¿Qué es 0? Siempre voy a identificar A, B y C, pero en algunos casos, la que no me puede faltar nunca para que sea una función cuadrática, siempre tiene que ser el valor de A. Es decir, nunca me puede faltar A, que sería X Cuando me elevado a 2. falta un C, por ejemplo, le pongo un cero. 0. Si hubiese faltado acá C, 0, o si hubiese faltado un B, 0. Y sigue siendo la función de segundo grado. ¿Por qué? Porque tengo X elevado a 2 que corresponde al valor de A. ¿Lo están viendo ahora? Función cuadrática. Es de primer grado. Y se despeja simplemente la variable X. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor del vértice. Si se dan cuenta, algo bastante sencillo. Vamos a calcularlo. Calcular el vértice. Y de acuerdo a lo que yo coloqué acá, indica el valor asignado para el centro de la tabla. ¿Por qué? Porque necesito un valor central de la tabla para que me dé la simetría, ya sea de cualquiera de estas dos, ya sea la del punto máximo y el punto mínimo. Ahora vamos a entender a qué nos referimos con la simetría dentro de un plano cartesiano. Entonces, vamos a calcular el valor del vértice definida por la expresión x es igual a menos b, 2 por a. Pregunta, de esta expresión algebraica, ¿cuál es el valor de b? Menos 4. Menos 4. Pero miren, atención a esto, menos 4. X es igual a menos 4 con ese menos, ¿en qué se convierte? En más. Entonces sería 4 positivo y el 2 por a. ¿Cuál es el valor de a? 2. Entonces, 2 por 2, 4. claramente, vamos a escribirlo al tiro y esto sería 4 sobre 4, 1. Entonces el valor de mi vértice sería 1. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve para lo siguiente, indicar nuevamente, indica el valor asignado para el centro de la tabla. ¿Por qué? Porque a continuación, como paso número 4, lo que yo voy a hacer a continuación es hacer una tabla de valores para ver e identificar cuáles son las coordenadas que voy a utilizar al momento de graficar, ¿ya? Y ver a cuál de estas se parece. ¿Perfecto? Entonces, lo vamos a ver a continuación. Lo que tenemos que hacer ahora es comprender lo siguiente, teniendo el valor del vértice. ¿Para qué estamos calculando el vértice? Para hacer una tabla de valores. Y con esa tabla de valores, lo que vamos a hacer es que nos va a permitir sacar coordenadas y esas coordenadas se van a graficar en un plano cartesiano. ¿Y para qué vamos a graficar, Valentina? Para Calcular eso. para ver el comportamiento de la parábola. Muy bien, eso es igual importante ir reflexionando sobre aquello. Ya, entonces, en particular, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer acá la tabla. Profesor, ¿vamos a comentar? Por supuesto, dígame. Siempre va a ser por 2. Sí, en este caso particular se refiere usted de la definición siempre, porque la definición es así. La definición me indica, o el análisis, de que el vértice se calcula como x es igual a menos b sobre 2 por a. Siempre. Siempre es Claro, ¿y para qué me sirve este vértice? Para identificar el valor centrado que debe tener la tabla y que de esa manera pueda ser simétrica, sin problema, el comportamiento de la tabla. Profe, y el menos b se puede jugar como el 2, sí, y necesariamente si no es una suma, ¿no? Correcto. En este caso, como acá era negativo y acá era negativo, pues la fórmula se convierte En positivo. Muy bien, excelente, Max. Muy bien. Entonces, tabla de valores. Vamos a hacer la tabla de valores una vez calculando el vértice. Entonces, la tabla de valores la voy a hacer de la siguiente forma. Simplemente para dar una estimación. En el centro voy a colocar el valor de mi vértice. ¿Cuál es el valor de mi vértice? 1. Perfecto. Y a los extremos voy a colocar los valores que están asociados a continuación de ese número de acuerdo a la recta numérica. Después del 1, ¿qué número viene? 2. El 2. Y después del 2, 3. el 2, después el 3. Y al otro lado, a continuación, en este caso, el antecesor de 1 sería menos 2. ¿seguro? 0. 0. Menos 2. ¿Seguro? Menos Menos 1. Perfecto.
Y ahora con estos valores, ¿qué voy a hacer con estos valores? ¿Qué cree usted lo que puedo hacer con estos valores? Jóvenes, estudiantes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puedo hacer con esos valores? Si tengo esta expresión matemática, ¿qué debería hacer? Reemplazar esos valores en la definición. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Reemplazar. Reemplazar. En la definición original, la cual sería y es igual a 2x al cuadrado menos 4 menos 1. Entonces, todos estos valores asignados corresponden, atención, al valor de x. Entonces, para identificar esto, vamos a colocar que esto representa al valor de x. O sea, las posibilidades. Correcto, entonces x sería menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y este número es muy importante porque a través de este número nosotros vamos a calcular lo que se corresponde como la figura o la forma de la parábola. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a reemplazar por el primer valor de x. ¿Cuál sería el primer valor de x? Menos 1, perfecto. Primeramente cuando x es igual a menos 1. Perfecto. Entonces sería, voy a anotar exactamente la misma expresión. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar el x en cada una de estas expresiones donde aparezca la expresión de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedaría? Sería como 2 por, ¿cuál es el valor de x? Menos 1. Menos 1 elevado a 2 menos 4 por menos 1 y menos 1. ¿Cómo calculo eso? Pero Los que tienen. Primeramente, ¿cómo calculo? ahí se sigue bajando el 2 o no. Pero el que está elevado a 2 quedará en 1. Veamos. Sirvo. Ya, entonces. Pero O sea, la que en. dice afuera, Pero en positivo. Con un menos 1, ¿verdad? Correcto. Lo primero que multiplico o hago la potencia primero milla. ¿Qué hago, chiquillo? Hago la multiplicación o la potencia. La potencia primero. La potencia. La potencia. Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿cuánto sería menos 1 elevado a 2? 1. 1 positivo. Y 1 por 2. 2. Porque primeramente resuelvo la potencia que es 1 elevado a 2, 1 y 1 por 2, 2. 2. Menos, veamos, menos por menos, Más. más 4 por 1, 4. 4. y simplemente Queda agrego menos uno. el número normal. ¿Cuánto sería esto? 5. 5. Negativo, ¿no? Primeramente, Sí. 2 más 4, 6. 6 menos 1, 5. 5, pero 5 positivo porque se Ah, queda mantiene positivo. signo de mayor. Correcto. Ah. Y de esta manera yo formo mi primer par ordenado que sería P, mi x, y ¿cuál es el valor de x? Menos 1. Menos 1. ¿Y cuál es el valor de y? Que es el resultado, como lo dijimos la semana pasada. 5. 5. Entonces mi primer punto en la coordenada sería menos 1,5. ¿Qué estoy haciendo yo? Tomando todos estos valores que pertenecen a x para después reemplazarlos en la fórmula, o en este caso la expresión matemática, que corresponde a mi función en este caso en particular. ¿Se entiende? Así es lo que yo voy a hacer a continuación. Quiero proponerles algo. Lo iba a hacer yo, pero quiero saber si ustedes son capaces de reemplazar estos valores en la definición. ¿Se entiende? Puedo hacer el segundo, después juntos vamos a hacer el tercero. Todos. Todos. Menos uno, Por cada cero, uno de cero, los cero, 5. Que no lo entendí muy bien. ¿Y cómo? Entonces, lo que tienes que hacer tú, estos valores que corresponden a los valores de x, tú tienes que reemplazarlo en la expresión matemática original que es la que estamos utilizando. ¿Ya? ¿Cómo sé qué valores que tengo que reemplazar? ¿Por O sea, qué? ¿cómo sé cuál es X? Ya. Esta tabla, de acuerdo a esta tabla, entiendo que es una tabla de valores, pero valores de x. Entonces, automáticamente yo sé que necesito valores de x, ¿para qué? Para que esos mismos valores los pueda utilizar después al momento de ¿Pero puedo usar cualquiera? cualquier valor. Pero ojo, hay un detalle ahí, de lo que yo estoy preguntando que es súper interesante. ¿Por qué calculamos el vértice? ¿Nos dio cuánto? Para Nos dio tener 1. el rango. Para ver el rango. Entonces calculamos el vértice para ver cuál es el número central que voy a utilizar en la tabla. Yo pregunté, después del 1, ¿qué número viene? Y después, vuelvo al 1, que es el central, que es el valor de mi vértice. Bajo el 1, la recta numérica. Antes del 1, ¿cuál es el antecesor de 1? Cero. ¿Y el antecesor de 0? Menos Menos 1.
Y solamente, pero profe, ¿por qué 5 valores? Porque vamos a utilizar 5 valores para no ser tan extensa la expresión. Siempre se ocupa la tabla de valores. Por lo general, sí, para este caso sí. En este caso en particular sí, señorita. ¿Y por qué se hizo con menos uno y no con uno? Porque estamos comenzando por menos 1 en primer lugar y ahora vamos a continuar con 0. Primero lo reemplazamos en... ¿En serio puedo usar cualquiera de las tablas? No. Claro, yo lo que sí, puedo usar cualquiera de la tabla. Tienes que utilizarlos todos. Yo obviamente voy a comenzar de izquierda a derecha, comenzando por menos 1, por 0, por 1. ¿Y por qué se pueden ocupar todos y cuál es la significancia ¿De cuál del todo? valor del vértice? Sí. Ahí va a entender. El vértice me indica que este va a ser mi número central del vértice. Claro, y ahí tú vas a ver, digamos, la concavidad se va a hacer hacia arriba y hacia abajo para que me quede parejo. Miren, terminemos con esto y vamos a comprender bien el caso. Voy a hacer otro ejercicio que no lo entiendo bien. Ya, pero antes vamos a terminar con este. Entonces sería el valor de x es igual a 0. Terminamos con menos 1, ahora vamos con 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a volver a reemplazar la función, en este caso que sería 2. ¿Cuál es el valor de x? Elevado a 2 menos 4 por el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? 0 menos. Ahora, ¿qué sucede acá? Todo número elevado a 0 es 0. y por 2 0. Acá también me da 0. ¿Y qué me queda? Menos 1. Entonces el par ordenado sería 0, que es el valor que usted escoge en la tabla, coma el valor menos 1. ¿Ok? Perfecto. Y así, jóvenes, tengo que seguir haciéndolo hasta que termine la tabla. ¿Ok? Esto es lo que estamos haciendo. Después de hacer esto, vamos a comenzar a hacer la gráfica que es lo que nos corresponde. ¿Ya? Sigamos con el otro. ¿Cuál sería el otro? Sería x1. Vamos a hacer el único. Claro, hagámoslo todos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál sería el valor? Sería 2. ¿Por cuál lo voy a reemplazar ahora? Por 1. Elevado a 2 menos 4 por 1 menos 1. Ya, entonces, ¿qué me quedaría ahí, jóvenes? Menos, o sea, 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 es 2. 1 y 1 por 2, 2. 2. Menos 4 por 1, 4. menos 1. ¿Cuánto es esto? Se resta y se conserva encima del número mayor. Entonces siempre va a ser el mismo resultado. ¿No? Vamos a ver a continuación. Pero ahí Menos tiene que 1. hacer 2 menos 4, el profe. Acá, si yo resto 2 menos 4, ¿cuánto es? Menos, Menos. ¿cuánto? Menos. Pero hagamos una cosa. Menos 1. 2. Sería menos. Perdón, menos 2 y menos 1, ¿cuánto es? Sería Menos 3. Entonces, ¿cuál sería el valor de acá? Regla de signos, menos 3. Entonces, mi valor elevado, Quedaría P menos 3. 1, No, menos 3. menos 3. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Entonces, esto mismo ahora lo voy a hacer con el 2. Entonces esas son como las coordenadas. Son las coordenadas o pares ordenados que voy a utilizar ¿para qué? Para después graficarlo en un plano cartesiano. Buen punto. Vamos comprendiendo de a poco el sentido de... Ya, al principio es complejo porque no lo habíamos visto de esta manera, pero vamos comprendiendo que el contexto siempre es el mismo. ¿Ok? Ahora, sigamos acá con el otro. Sigamos por acá, en primer lugar. Sigamos con 2 por... ¿Cuál es el valor de x? 2. Perfecto. Ah, pero antes de eso vamos a colocar ordenadamente que x es igual a 2, coma, y vamos a escribir la definición. 2 por 2 elevado a 2. menos 4 por 2. menos 1. 1. Perfecto. Resolvamos. 2 elevado a 2, 4. Y 4 por 2, 8. perfecto. Menos 4 por 2, menos 1. 8 menos 8, 0, 0 en inglés, y me quedaría 1. Entonces el par ordenado sería 2, menos 1. Porque en este caso 8 menos 8 queda en 0, ¿y qué me resta? Menos 1. Vamos a hacer el último para después graficar, que sería x es igual a 3, volvemos a reemplazar. ¿Cuál es el valor de x?
elevado a 2 menos 4 por 3 menos 1. Entonces, 3 elevado a 2. Ok, no es 3 por 3, no, o sea, es 3 por 3, no es 3 por 2. ¿Cuánto es eso? 3 por 3, 9. 9. ¿Y 9 por 2? 18. Perfecto. Menos 4 por 3, 12 menos 1. ¿Cuánto es 18 menos 12? 6. ¿Y 6 menos 1? 5. Entonces el par ordenado sería 3,5. Perfecto. ¿Se entiende? En resumen, simplemente reemplazar estos valores que tomó centrado el valor del vértice que es 1, sucesores, antecesores, y reemplazar cada uno de esos valores a la definición que estamos calculando. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a borrar acá y vamos a ver el comportamiento de la parábola. Ya. Entonces, en general, lo que vamos a ver nosotros ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner los puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. ¿Cuál es el primer punto? Contabilidad. Pero este punto es el menos 1,5. 5. Menos 1,5. ¿Cuál es el segundo punto? 0, menos 1. Perfecto. 0, menos 1. Tercer punto. 1, menos 3. Perfecto. 1, menos 3. Cuarto punto. 2, menos 2, menos 1. ¿Y el último? 3,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a graduar el plano cartesiano. Para acá están los números positivos. Allá a la izquierda, los negativos. Ese es 0, ¿no? El 0 está a la mitad. 0 está en medio, ¿no? Claro, en el centro, perfecto. Muy bien. Hacia abajo, ¿segura? Negativos. Y hacia arriba son los positivos. El 0 no se ocupa, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero queda justo acá, en el centro. Queda en el medio, claro. En el centro. Exacto, totalmente. Ahora, grafiquemos y veamos dos situaciones. Si realmente nos da una parábola y qué concavidad va a tener esa parábola, ¿ok? Hacia arriba o hacia abajo, punto máximo, punto mínimo. Entonces para eso vamos a calcular lo siguiente. El siguiente punto, menos 1,5, ¿dónde se encuentra? Siempre yo tengo que partir de acá y ver x, y. Primeramente me voy a mover en el x y posteriormente en el y. Si me dice menos 1, me voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, si es 5, ¿hacia arriba o hacia abajo? Si es 5 positivo, hacia arriba. Y me quedaría ese punto. Vamos con el siguiente, 0, menos 1. El 0 es neutro, por lo tanto se queda acá, no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Y después si me dice que es menos 1, ¿subo o bajo un? Bajo, ¿no es cierto? Un ¿Por espacio. qué tiene que bajar, profe, y no subir? Porque en este caso el valor es negativo. Cuando es negativo baje, cuando es positivo subo. Pero es que hay dos positivos, o sea, dos negativos. Está el de la izquierda y el de abajo. Por eso, porque estos son los valores de x. Y acá como es 0, no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Ok? Seguimos. 1, menos 3. 1, me muevo a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Hacia abajo. 100 menos 3. Hacia abajo. 1, 2, 3. ¿Va tomando forma de parábola? Va tomando forma de parábola. Sigamos. 2, menos 1 sería 2 y hacia arriba, hacia abajo el menos 1. Hacia abajo. Wow, va quedando bonito. Y esto, 3,5 sería 3 hacia la derecha y 5 positivo sería 5 hacia arriba. Y si se dan cuenta, vamos a ver si me resulta. Eso. Muy bien. Miren. Perdóname mucho, por favor. Entonces, sin querer teniendo, se creó un punto mínimo y la concavidad es A mayor a 0. ¿Y saben por qué es mayor a 0? Porque A es la función original, que es la que tengo acá. Este A es positivo o negativo. Y si A es positivo,
A va a ser mayor a 0, la concavidad va a ser hacia arriba y va a tener punto mínimo. Entonces no era necesario hacer todo. Máximo incorrecto. Claro que sí, porque estamos demostrando y calculando en tabla de valores el comportamiento de la gráfica de los planos cartesianos. Muy bien. Era como... ¿Se entiende? Esa es la definición. Ya, ahora a continuación les toca a ustedes hacer este mismo procedimiento con otra expresión matemática que tengo a continuación. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es a modo de ejercitación. Entonces, en primer lugar, resolver la siguiente expresión. Resolver la siguiente expresión. Y a continuación será x elevado a 2 menos 6x más 5. Y calcular primeramente el vértice, que es a través de la fórmula que ya conocemos. ¿Qué más? Generar la tabla. Y por último, graficar. Ya, perfecto. Eso. ¿Ya? Vértice, generar la tabla y graficar, que es lo mismo que hice yo. Primeramente se calcula el vértice, posteriormente se realiza la tabla. Una vez calculando el vértice, es tan sencillo como, por ejemplo, si usted le da 2, después pongo 3 y 4, y hacia abajo 1 y 0, y voy calculando y reemplazando esos valores en esta expresión hasta después poder graficar, que fue lo mismo que hicimos nosotros. ¿Ok? Vamos, tiene un tiempito para hacer eso. Si tiene duda, consulta, por supuesto, me da supuesto, pero para la redundancia, para que podamos resolverlo. ¿Ok? Ya. Chicos, ya, ¿cómo vamos? Maximiliano, ¿en qué va? Perfecto. ¿Qué calcula el vértice ya? Primeramente, ahora lo que estamos haciendo claramente es ejercitar. Estamos ejercitando lo mismo que ustedes desarrollaron en un comienzo, cuando hicimos la resolución, ¿no es cierto?, la pizarra, pero la idea es que ustedes vivan la experiencia. Trate también de calcular el vértice, la tabla de valores, y posteriormente ver cuáles son las coordenadas que usted va a necesitar graficar en el plano cartesiano. ¿Ya? Vamos. Emilia, ¿cómo va? Que se me olvidó cómo calcular el vértice, o sea, lo tengo ahí, pero el menos b de dónde sale. Ah, en este caso es que la definición dice que es x es igual a menos b partido por 2a. Entonces, Y hay que sacar. hay que reemplazar en esa ecuación, por ejemplo, lo importante acá, lo que yo recomiendo, estimados, es que inmediatamente de esta definición identifiquen cuál es el a, el b y el c. ¿Cuál es el a? No hay nada acá. 1. 1. O A. Siempre el 1 que no se anota. ¿Cuál es b Menos 6. y cuál es c? 5. Ya, con eso ya pueden hacer todo. Ya, ok. Vamos, vamos, vamos. La idea es que después de terminar esta sesión, antes de cerrar la clase, cada uno va a hacer cada uno de esos 3 pasos. El vértice, generar la tabla y graficar. ¿Ya? Vamos. Si tienen duda, consulta lo que vamos a hacer. Cuando vaya terminando, más o menos me voy revisando. Esto es pura mecánica.
sería colocar el 3 acá, 4, 5 y hacia abajo 2 y 1. Muy bien. Los antecesores y después los sucesores. Sí, perfecto. Señorita. ¿Me puede venir un poquito, por favor? Sí, Gracias. ya. Ese menos, con el menos de la forma, con la definición, ¿en qué se transforma? O sea, el 2 se transforma en la C. Todo. En Exactamente. la C. El 2, no, el 2 simplemente el 2 de la definición. Entonces, la fórmula sería. Entonces, este menos, ¿no es cierto? Ese menos con el menos del 6, ¿en qué se transforma? Está bien, pero 3 positivo. Muy bien. Ahora faltaría hacer la tabla. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos con la tabla. Claro, partiendo del principio. Mira. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular rápidamente que sería menos B. Entonces, en este caso fue la que yo incorporé. ¿Puede ser? Sí, pero para eso tienes que identificar tu A, tu B y tu C. ¿Cuál es el valor de B? ¿De acuerdo a esto? Y es 6. Y este menos con este menos, ¿qué se transforma en? Bien, más. Bien. 2 por A. ¿Cuál es el valor de A? 2 por 1 es. Perfecto. ¿Y cuánto es 6 dividido en 2? ¿O 2 por 4 lo multiplico para que me dé 6? Ahí está. Entonces tu vértice es 3. Ya. Una parte. Sí. ¿O este era por eso? Sería 0. Perfecto. Traten de llegar hasta la parte, digamos, de la parábola. Chicos, ya llegando a la parábola cumplimos el objetivo. Vamos. Sí, no sé. 6 por cuál es el valor de X. Perfecto. Minuto 40 ya. 40 minutos. Ya. Perfecto, chicos. Excelente rendimiento. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, antes de terminar la clase, vamos a hacer el cierre. Y para eso es importante identificar los 3 componentes que estuvimos utilizando, ¿no es cierto?, mediante esta breve clase. Entonces, en primer lugar, le había pedido para el cierre, ¿qué es lo que primero vamos a ir a calcular? Primeramente ya vamos a calcular el vértice. Por otra parte, ¿qué más? La tabla de valores. En este caso en particular, para no ser tan extenso el cierre, vamos a simplemente calcular, ubicar en la tabla, pero solamente les voy a pedir las coordenadas. Y por último, sería en este caso, lo vamos a hacer quizás más para acá, la gráfica o el plano cartesiano. Ok, entonces en este caso, vamos a graduar inmediatamente el X, Y, 1, 2, 3, 4, 5. Para acá los números negativos. Y por último los números positivos para la coordenada Y. Ya, entonces, en primer lugar, ¿algún voluntario para hacer el cierre que calcule el vértice? ¿Alguien quiera salir? ¿Cómo hacer? Ya, venga para acá. Perfecto. Primeramente, lo que va a hacer Gilles va a hacer calcular el vértice. Ya, venga para acá, Gilles. Sí, venga con su cuaderno, con su apunte visual, ningún inconveniente. Sí, puede venir con su cuaderno. Ya, vamos, Gilles. Tú puedes. Pero no pongo tan como no importa. Claro, o sea, X es igual tal cual con la definición. Es importante igual colocar siempre la definición porque gracias a ello vamos a poder identificar bien lo que estamos haciendo en esa expresión. Pongo menos. Sí, tal cual. Menos. Partido en. Partido en 2 por A. Perfecto. Y en el ahora lo pongo como. La sustitución, ok.
Perfecto. Entonces el vértice sería el 3, donde yo voy a comenzar a hacer el centro de la tabla. Perfecto. ¿Y a quién quiere poner los puntos de la coordenada? Los puntos, chicos. Vamos, ¿alguien? ¿Vale? ¿Tú? ¿Emilia? Ya, vamos. Solamente ubicar los puntos, nada más. Perfecto. Ya. Vamos, Emilia. En la... Claro, pues ahora por ejemplo con punto y la coordenada. Punto y la coordenada. Tal cual como aparece ahí. Eso, excelente. Vamos. Vamos, Emilia. Después prepárese un voluntario para hacer la gráfica y con eso estaríamos listos. Voy a hacer algunas preguntas para terminar y estaríamos listos con la clase de hoy. Vayan comprobando, chicos, si efectivamente ustedes le dieron esas mismas coordenadas. Valentina, ¿le dio la misma? En la última no. Ya, solamente la última, pero las primeras. Vamos a revisar eso, ¿ah? Pero me interesa que mientras tanto esas coordenadas son similares a las que tiene usted. Todas sí menos la última. Maximiliano, ¿usted? Le dio la misma. Nicolás también. Perfecto. Y dio la gráfica, estupendo. Ya, ¿y por acá? La misma. Excelente, Guillermo. ¿Ya? Y la última sería... Ya, ¿y para qué me sirven estas coordenadas? Para realizar el... Muchas gracias, Emilia. El gráfico. ¿Usted lo dijo, señor? Vamos a ver el gráfico. Tal cual. Bien. Ah, no, y medio. ¿Sí? Sí, medio. Ya, ¿qué te habías equivocado mientras tanto que tu compañero hace el gráfico? Yo puse 6 por 5, 35 por 30. He puesto 30. Ya, típico error. Pero no importa, ya comprendimos que es una situación que muchas veces sucede. Ya. Y ahora con confianza, ¿no? Hacemos en este caso la parábola. Ponen ustedes hacia abajo, perfecto. Y eso, ya, hacia el final. Recuerda que esto es infinito. Vamos, es una referencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que se tiene punto máximo, punto mínimo, según lo que dijo su compañero. Mínimo. Tiene punto mínimo, ¿no es cierto? Punto mínimo. Y además, ¿cómo podemos definirlo? ¿A mayor o menor a 0? Menor. ¿Seguro? Si es punto, en este caso, punto mínimo, y si además es cóncavo hacia arriba. A mayor. Y además la definición decía que x era positivo, por lo tanto es a mayor a 0. Muy bien, muchas gracias. Estimado Maximiliano, para terminar, chiquillos, sea después de este cierre, simplemente quiero que reflexionemos la siguiente pregunta de una forma bien expresa. Primero, si les pregunto en general, ¿para qué me sirve calcular el vértice de la función? Damos la su experiencia, ¿para qué me sirve calcular el vértice? Para calcular la tabla de valor. ¿Ya? Y para saber si es punto máximo y punto Mínimo. mínimo. Perfecto, y para desarrollar, ¿no es cierto?, la tabla de valor en el centrado de la tabla de valores. Muy bien, Juliet, excelente. Otra pregunta, ¿para qué me sirve en este caso calcular, o para qué me sirve realizar la tabla de valores? ¿Con qué propósito yo realicé esta tabla? ¿Para qué me sirve hacer esta tabla? Que digamos que ustedes muchos dijeron que era muy extensa, pero ¿por qué? Para calcular el centro. ¿Para? Para calcular el centro del vértice. Ya, y con eso sacar qué cosa? Coordenadas. Las coordenadas. Muy bien, Valentina, muy bien, Flo, excelente. Otra pregunta, ¿qué puedo comprender al graficar una función? Si yo grafico esto, ¿qué puedo comprender? ¿Cuál es el punto mínimo o cuál es el Si es mínimo. Si es mínimo o si es máximo. Perfecto. Y como última pregunta, ¿qué me indica la concavidad de la parábola? Si es mayor a Si es 0. mayor a 0 o menor a Pues 0. menor a 0, perfecto. Y el otro sería punto máximo, punto mínimo, perfecto. O sea que si el número de la es negativo, es menor. Y si es positivo, Es mayor, perfecto. Siempre importante, y con esto terminamos, entender que la función que corresponde a x elevado a 2, si es positiva, a es mayor a 0, pero si es negativa, sería lo contrario, a es menor a 0. Excelente rendimiento, jóvenes, muchas gracias, y esto ha sido la clase de hoy. Perfecto. gracias.